Pero el artículo que es el que me llevaba a hacer todo este panorama general, ¿no? Era ¿no? El artículo 13, que dice: los museos, sean públicos y privados, albergarán en sus instalaciones las colecciones museográficas de manera ordenada, de acuerdo a su temática, y que se encuentren reunidas de acuerdo a su interés y valor. Eso está muy bien. Pero dice, cuando se trate de piezas de valor singular o únicas, bueno, eso es lo que guardamos los museos, piezas de valor singular y únicas. Eso es lo que somos. Somos la única institución del planeta que guarda piezas de valor singular y únicas. No existe otra institución que haga eso. Para eso son los museos. Dice, se podrán presentar copias exactas de las mismas, en consideración a lo que determine ¿quién? El Consejo Nacional de Museos, siendo la pieza original almacenada bajo la aprobación y supervisión del Ministerio de Cultura. Quienes trabajamos en museos sabemos que si queremos que una pieza se deteriore, que pase al almacén. Y en la vida real funciona igual. Yo les aseguro que ese par de zapatos que tienen ustedes allá al fondo del closet son los que están llenos de moho, bien empolvados, se están deteriorando solos. Aquello que no exhibes se olvida, se pierde, se deteriora. Con lo cual, el artículo, de alguna manera, cuando vimos esto en el museo, nos preocupaba tanto porque este artículo era tan diagnóstico que se ha hecho con un desconocimiento absoluto de cuál es la razón de ser de un museo, ¿no? La razón de ser de un museo es guardar lo mejor de la humanidad para el resto de la humanidad. Entonces, para terminar, no nos queda duda de las mejores intenciones que tiene esta comisión y volvemos a agradecer por el tiempo que le están dedicando al patrimonio cultural y al mundo de los museos. Queremos reiterar ese agradecimiento y reiterar nuestro conocimiento de las mejores intenciones que existen. Yo tengo una hija de 17, un hijo de 15 y una de 12. Y siempre digo, los congresistas son los padres de la patria, ¿no? Y siempre converso con mi esposa que cuánto queremos a nuestros hijos, ¿no? Pero los queremos tanto que a veces los cuidamos mucho, los sobreprotegemos mucho, les medimos los permisos mucho, los regulamos mucho. Y es curioso cómo nosotros los padres muchas veces malogramos a nuestros hijos. Y creo que la reflexión que tiene que quedar es, si todos los museos del mundo no tienen una ley de museos, y los grandes museos del mundo, los grandes países del mundo, que tienen los mejores museos del mundo, lo logran hacer con el código, con nuestra ley, que es el Código Deontológico de ICOM, me pregunto por qué el Perú no podría seguir así. Les agradezco muchísimo. Agradecemos la participación en su exposición brillante al doctor Andrés Álvarez Calderón Larco, director del Museo Larco, quien ha abordado el tema sobre las observaciones y sugerencias a un proyecto de ley. Como acabo de manifestar, es un proyecto, es una propuesta, y si vamos a tener que hacer grandes cambios con caras y miras al bicentenario, tenemos que empezar haciendo leyes que de verdad encaucen y sean consensuadas. Es una propuesta de lo que ya tenemos, de lo que ya hay. Y nosotros los parlamentarios de los diferentes departamentos, de los 24 departamentos, trasladamos los sentimientos de cada pueblo que busca ser un museo. Y entonces, como usted manifestaba,
a veces creamos más burocracia y la idea es desmantelar la burocracia para que ésta no conlleve a actos de corrupción, que también uno de los objetivos es desmantelar la corrupción, pero como usted decía, a veces ponemos ataduras y esas ataduras conllevan a que se dé en el camino estos actos de corrupción. Dicho eso, yo sé que usted su ponencia nos los va a trasladar a todos los congresistas cuentan con sus asesores y vamos a invitar a todos los actores, vamos a tener un foro nacional y un foro internacional para nuestra ley marco del patrimonio cultural. Quizás ya replanteémonos, como decía, en un solo artículo y no generar más proyectos de ley donde puedan contribuir el desarrollo de nuestro país. Voy a pasar a que puedan hacer las preguntas, ¿no? Nuestros colegas congresistas, señora técnica, por favor, que continúa esto para poder darle. Ya. Entonces acabamos con las exposiciones y al final de las exposiciones hacemos las preguntas correspondientes y de aquí van a ser nuestras nuevas propuestas legislativas. Como tercer punto de agenda tenemos la exposición del doctor José Apolín de la Dirección General Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, quien abordará el siguiente tema: aportes y sustentación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1240, por el que se propone la preservación del patrimonio paleontológico de la nación para fines científicos y culturales. Obedece también a una propuesta legislativa y le vamos a conceder el uso de la palabra y darle nuevamente la bienvenida y gracias a todos los ponentes que están aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría pasar a la computadora. Tengo una presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por permitirnos hablarles de un tema que se caracteriza justamente por ser algo muy desconocido. El tema es tan desconocido que incluso hasta a los conocedores les da miedo hablar. Los grandes gestores de normas, los grandes directores de instituciones, generalmente toman decisiones basadas en su propia experiencia, pero sin conocer lo que realmente es la paleontología, sin conocer lo que son los fósiles, ¿no? Bueno, quisiera aprovechar el uso de la palabra para hacer un comentario sobre la normativa de museos. El capítulo 2 hace una diferencia sobre patrimonio cultural y natural. Hay un artículo 7 y un artículo 8. El artículo 7 habla acerca del patrimonio cultural y el artículo 8 habla acerca del patrimonio natural, pero se menciona las muestras paleontológicas dentro del patrimonio natural. Tenemos que hacer una acotación allí. Cuando una clasificación se basa en el origen, que ya de por sí es una arbitrariedad propia del ser humano, ¿no? El clasificar, y específicamente por el origen, podemos generar una desprotección cuando lo que en realidad queremos es proteger. Por ejemplo, en el artículo 18,
se menciona cuidado de los bienes considerados patrimonio cultural de la nación. En todo el resto de la propuesta normativa no se encuentra un cuidado de los bienes considerados patrimonio natural de la nación. Entonces, si consideramos a los fósiles dentro de patrimonio natural, esta ley ya estaría desprotegiéndola. Ahora, para todos los que han revisado, ya sea normativa nacional o internacional, los fósiles en el Perú, con importancia paleontológica, claro está, son considerados patrimonio cultural de la nación. La ley 28.296, en el artículo 1, numeral 1.11, habla acerca de los bienes materiales inmuebles. Dice, comprende de manera, etcétera, etcétera, los objetos de interés paleontológico, ¿no? Entonces, la ley está definiendo claramente y sin ambigüedad el hecho de que los fósiles pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, han habido muchos comentarios en contra de la inclusión de los fósiles dentro del sector cultura. Y esto se basa en un error en las definiciones. En títulos anteriores de la misma 28.296, al hacer una generalización sobre lo que es bienes culturales, se menciona la frase objetos del quehacer humano. Y ahí es donde se está generando una grave distorsión, ¿no? Si nosotros restringimos al quehacer humano, estaríamos entrando a temas muy complejos. Nosotros, los científicos, como biólogos, entendemos que no solo la especie humana es capaz de generar cultura. Existen animales que pueden generar cultura, sean chimpancés, orcas, cuervos, etc. Y no podemos cerrarnos también a la existencia de otras civilizaciones en nuestro cosmos que también puedan generar cultura. No por el hecho que los extraterrestres no sean humanos, ¿no? Es decir, su civilización no va a ser considerada una cultura. Además, el uso del fuego con fines culturales no es propio del ser humano, no fue un invento, un descubrimiento del ser humano. En otras palabras, la cocción incluso, al tener un componente en base al fuego, ¿no sería cultural acaso? Por el hecho de que fue descubierto el fuego por Homo habilis y no por Homo sapiens, ¿no? Entonces, el término creación del ser humano jala pues este antropocentrismo que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Entonces, ese sería el único problema que tiene la 28.296 en el tema paleontológico. Y otro error de la 28.296 es el no ser clara en las menciones al patrimonio paleontológico. El proyecto de ley que queremos sustentar nosotros, el 1240, no genera ningún cambio particular en la 28.296. Sin embargo, pone los puntos sobre las íes sobre el tema de patrimonio paleontológico. El cambio que genera esta propuesta normativa se daría en la modificación de los artículos del Código Penal. A la fecha, debido a que el Código Penal es demasiado específico, es imposible castigar penalmente cualquier delito en contra del patrimonio paleontológico de la nación. Es decir, si aquí cualquier persona presente cogiese un fósil de alta importancia paleontológica y delante de todos nosotros lo destruye con alevosía, ¿no?, hasta convertirlo en polvo, el Código Penal no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no es un tipo legal y al no ser un tipo legal no es castigable. Tenemos experiencia de que se ha encontrado infraganti personas expoliando fósiles
se les ha abierto un proceso y bueno, los procesos se han caído porque el Código Penal no menciona nada acerca del patrimonio paleontológico. Habla acerca de bienes prehispánicos, forzadamente podríamos meter a la paleontología ahí, no es la idea. Y también habla de bienes prehispánicos arqueológicos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia el tema del sentido de la ley, claramente el tema de la palabra prehispánica se refiere a temas arqueológicos, ¿no? Bueno, vamos a hablar, me gustaría hablar un poco acerca de la paleontología para demostrarles que no se trata de alguna entidad alejada a nuestro quehacer normal y cotidiano. No estamos hablando de artículos científicos de otros países, no estamos hablando de temas que están fuera de lo que se habla en el colegio, en la casa, o las cosas que hablan nuestros hijos en casa, ¿no? Vamos a ver, patrimonio paleontológico. Ya hemos visto la ley 28296. Claramente lo define como bienes materiales, muebles, inmuebles, etcétera. Cuando hablamos de patrimonio, nosotros lo entendemos como algo que pertenece a alguien, ¿no? Sea material, inmaterial, etcétera. Pero cuando hablamos de un patrimonio de la nación, ya no nos referimos a la propiedad del Estado, la propiedad de una persona, sino a algo que se encuentra relacionado con el concepto de Perú. Y el concepto de Perú o nación peruana no está supeditada al tiempo. Es decir, si algo le pertenece a la nación, nosotros somos responsables para que esto que le pertenece a la nación perdure en el tiempo mientras exista la nación. Nosotros tenemos fe en que nuestra nación va a existir eternamente. Nosotros tenemos fe que así como los materiales incunables que se encuentran en los museos deben de ser preservados por la eternidad, bueno, nuestro patrimonio también debe de ser preservado para la eternidad. Esa es la diferencia entre el patrimonio del Estado o un recurso del Estado con el tema de patrimonio natural, cultural, etcétera, ¿no? El recurso es explotable. Si tenemos oro en las montañas, se extrae para beneficio nuestro, es decir, de los peruanos del presente. Sin embargo, el patrimonio, ejemplo Machu Picchu, líneas de Nazca, etcétera, se conserva y se preserva para los peruanos del presente y los del futuro. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos con este patrimonio. Y es por eso que no se puede explotar, desde el punto de vista minero, por ejemplo, un patrimonio, ¿no? Patrimonio paleontológico. Todos los fósiles con importancia, valor y significado paleontológico. Es lo que dice nuestra ley y nosotros lo hemos tomado muy a pecho. No he visto yo una declaración a la fecha acerca de la definición sobre importancia, valor y significado en temas arqueológicos, histórico-artísticos, etcétera. Pero nosotros en paleontología sí lo tenemos muy claro. Ojo, esto es importante recalcar. No todos los fósiles son patrimonio de la nación peruana. Hay fósiles que no son patrimonio, hay fósiles que sí se pueden explotar, como el petróleo. Se llaman combustibles fósiles. Son fósiles. Tanto como un dinosaurio, tanto como un perezoso gigante, etcétera, ¿no? El petróleo, el carbón mineral, son fósiles explotables. ¿Por qué? Porque ya no cuentan con esta importancia, valor y significado paleontológico. Esto es muy crucial en el tema paleontológico. En el tema arqueológico es bastante sencillo. Todo el resto arqueológico es importante. Punto. En paleontología no. En paleontología hay sitios paleontológicos y fósiles que pueden pasar al rango de material explotable o, bueno, simplemente utilizarse como un recurso más. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles, pero solo los fósiles con importancia paleontológica.
Los paleontólogos no estudiamos petróleo, no, eso lo hacen los ingenieros de minas o los geólogos, ¿no? Nosotros los paleontólogos necesitamos que el fósil tenga una importancia para que sea interesante para nosotros. A nosotros los paleontólogos científicos no nos interesa a nivel científico una puesta en valor o una exhibición, porque nosotros nos concentramos en la importancia, ojo, como científicos. Sin embargo, como paleontólogos sabemos que la puesta en valor de un sitio paleontológico, la exhibición de un fósil, es algo muy importante. Nosotros podemos tener unos fósiles con mucha importancia, pero que no sean tan llamativos para una exhibición. Si yo encuentro, por ejemplo, el diente de tiburón de bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Del tiburón de Gorguera. O sea, ustedes dirán, ¿qué es eso? Es un diente de tiburón de ese tamaño, muy pequeño, 3-4 milímetros. Pero la presencia en el Perú es sumamente importante porque es un fósil viviente que tiene, pues, datación de épocas jurásicas, ¿no? Es muy importante para la ciencia, pero no voy a poder hacer una sala de exhibición en base a un pequeño diente. No tiene tanto valor museológico, valor en el tema de puesta en valor, valga la redundancia, pero sí es muy importante científicamente. La importancia está relacionada con la investigación científica, mientras que el valor está relacionada con la capacidad de este fósil o sitio paleontológico de generar, ya sea una puesta en valor o una exhibición museográfica. El significado paleontológico es el tema más fuerte para nosotros y es lo que hace que nosotros estemos de acuerdo que los fósiles son patrimonio cultural de la nación, al menos en el Perú. El significado paleontológico es la capacidad de un fósil de generar que la población se identifique con él. Esto no sucede en Estados Unidos. ¿Alguien podría decirme de qué lugar salió el dinosaurio Su? Es un tiranosaurio, supuestamente, en Estados Unidos. ¿Alguien sabe de qué lugar salió? No. Sí, es de Estados Unidos. Hasta ahí quedamos. Pero la gente no se siente identificada con su patrimonio a nivel local. Sin embargo, si nosotros hablamos de fósiles peruanos, hablamos, por ejemplo, de las ballenas de Ocucaje. La gente se identifica realmente con el fósil. Entonces, eso es un fenómeno muy particular que sucede generalmente en Latinoamérica y específicamente en el Perú. Y eso nos diferencia un poco de algunas comunidades, ya sea europeas o norteamericanas. A nivel práctico, un fósil es cualquier evidencia de la vida del pasado que no la estudien ni los arqueólogos ni los historiadores, entendiendo historia como el estudio de la época posterior a la llegada de los españoles, ¿no? Si no lo ve el arqueólogo, pues entonces lo vemos nosotros los paleontólogos. No podemos poner estas fechas arbitrarias que dicen, ¿no? 10.000 años. O sea que 11.000 años es paleontológico y 9.000 es arqueológico. No, dependiendo del contexto. Podemos tener restos arqueológicos de 15.000 años, ¿no? Como son puntas, lo llaman puntas de flecha, pero en realidad son cortadores, herramientas de los humanos, de los primeros pobladores que tienen pues 15.000 años de antigüedad. No por eso lo van a estudiar los paleontólogos. Y podemos encontrar restos de megafauna de hasta 8.000 años de antigüedad. No por eso los arqueólogos van a estudiar pues perezosos gigantes y esas cosas. Muy rápidamente vamos a mostrar algunos fósiles peruanos. Peruanos, no son fósiles extranjeros, no son fósiles de Estados Unidos, de Canadá, no. Perezoso gigante de Chingas. Chingas es un pequeño poblado en Ancash, al noreste de Ancash. Yameyín, exactamente, ¿no? Muy pocas personas conocen Chingas, pero a raíz de las exposiciones que se han hecho de su perezoso gigante, muchas personas hemos conocido el nombre de Chingas. Mi padre y mi madre, ambos son de Ancash, pero antes de esta exhibición yo no conocía el nombre de Chingas. Después de esta exhibición sí.
este pequeño perezoso, entre comillas pequeño, ¿no? Es el tamaño de un oso muy grande, ha sido el embajador de esta comunidad de chingas ante todo el Perú. Y así es como funcionan y trabajan los fósiles. Ahí tenemos el perezoso de Chingas en Chingas. Esto es en el Museo de la Nación, hace muchos, muchos años, año 96 por allí. Y ese es el perezoso de Chingas en Chingas, ¿no? Chingas en la pequeña localidad. La gente se siente identificada con ese material. Tenemos tiburones fósiles, también hay tiburones actuales vivientes, el tiburón blanco. Tenemos un tiburón gigante, paleontológicamente hablando, imagínense un tiburón del tamaño de un ómnibus. Tenemos huellas de dinosaurios, no es cualquier cosa. Tenemos nosotros la evidencia de que los dinosaurios han estado caminando por el Perú. Y no son dinosaurios pequeños, son dinosaurios grandes. Esas huellas tienen 80 centímetros de longitud. Pertenecían a unos dinosaurios que los llaman pico de pato. Y en esa localidad donde se han encontrado esas huellas, se pueden observar estos estratos. De repente no se nota tan bien aquí, pero acá, por ejemplo, se notan 3 dedos. 3 dedos y esto es una pata. Y toda la laja de roca se encuentra sobresaturada de marcas de dinosaurios. Imagínense toda la investigación que se puede hacer solamente en ese estrato de rocas. Si nosotros vemos un poco más hacia la mano izquierda, vemos que este estrato se repite 1, 2 y muchas veces más. La cantidad de huellas de dinosaurios que se encuentran al costado de la carretera hacia Antamina es incontable. Sí, sí, claro. Es cierto, porque estas ya son evidencias que ha quedado y usted lo está mostrando. Ante eso, por dar pase a la empresa Antamina, que también preservación, conservación, pero también desarrollo, ¿no? Más se ha encontrado en todo este lugar de la zona de Conchucos, donde usted mencionaba, y también donde está todo el área netamente de explotación de los yacimientos mineros, donde está la empresa Antamina. Y la ley lo prohíbe, pero también promueve la inversión privada. Entonces eso luego quizás para que tome nota más y nos haga también una aclaración al respecto de acuerdo a lo que ustedes tienen mapeado, si es que lo tuvieran, ¿no? Perfecto, Gracias. perfecto. Es una aclaración muy interesante y qué bueno que lo toque en este momento. La conservación del patrimonio no debe de ir jamás en contra del desarrollo. Deben de trabajar juntos, deben de ser complementarias. Una no debe descartar a la otra. En este caso, por ejemplo, un estudio minero fue el que permitió el descubrimiento del resto de las huellas. Originalmente solamente habían 3 huellas, ahora son más de 200. El Ministerio de Cultura, en este caso particular de paleontología, sí tiene mapeadas las huellas, sí tiene polígonos de protección. Sin embargo, aún no están declarados como patrimonio cultural de la nación por un tema de legislación y por un tema de vacíos legales, ¿no? Justamente esta normativa nos va a ayudar a eliminar estos vacíos legales, estas ambigüedades. Para nosotros es muy importante que esta normativa, que no contradice la 28296, salga como ley independiente de la Ley General de Patrimonio Cultural, porque es una forma, una de tantas, de generar la presión necesaria dentro de las instituciones involucradas para la protección de los sitios paleontológicos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para declarar un sitio se requiere todo un procedimiento. Y el procedimiento actual está más o menos, mal que bien, organizado para declarar sitios arqueológicos. Pero cuando uno quiere declarar un sitio paleontológico, la declaratoria cae en el procedimiento indebido al no estar específicamente puesto patrimonio paleontológico o fósiles o sitios. Lo que queremos con